El gobierno Duque ha implementado una nueva emergencia económica para afrontar el coronavirus. ¿Qué significado puede tener esta emergencia económica tras la crisis? ¿Qué implicaciones podemos considerar? ¿Cuáles son los alcances de esta medida? ¿Qué choques, qué implementación tiene? ¿Cuáles son los efectos desde el punto de vista macroeconómico? ¿Cuál es el impacto social de este tipo de medidas? Estos temas son importantes y son los que quiero abordar con ustedes en un momento para considerar el alcance, por supuesto, de esta crisis en el contexto de la pandemia y específicamente qué es lo que nos revela esta emergencia económica. Lo primero que habría que considerar es que sin duda sigue siendo inédita esta pandemia. Ha sorprendido y nos ha generado una incertidumbre a nivel mundial. La situación ha sido inédita. Se siguen implementando modelos epidemiológicos. Las cifras no concuerdan ni a nivel mundial, ni a nivel regional, ni a nivel de país. Pero en cualquier caso, los indicadores revelan la fragilidad y las condiciones mucho más vulnerables de los países pobres. Las condiciones de emergencia han traído consigo también una inmensa brecha de desigualdad. Es decir, se han acentuado mucho más las condiciones de inequidad y de redistribución. Los efectos de los riesgos sanitarios son más pronunciados en barrios populares. Son mucho más evidentes en condiciones sociales de urgente necesidad, bajo condiciones de bajo ingreso, poco salario, poco empleo, poca mano de obra. Desde luego que también esto nos deja ver en reflejo, como en un espejo, esta pandemia, el tipo de sociedad que hemos construido, la forma de la economía que se ha ido construyendo. Tal vez el asunto fundamental en este momento sea la violencia de las desigualdades sociales. Esto quiere decir que es significativo que esta pandemia ha reflejado mucho más la fractura social en términos económicos, en términos políticos, en términos civiles. Y desde luego es un problema de fondo, el diseño de política pública para las compensaciones políticas y económicas. La pregunta apenas razonable es si estas compensaciones económicas son efectivamente un ataque frontal o son la solución decisiva al momento o son un paliativo relativamente regular. La respuesta a esta pregunta es la que nos puede permitir valorar el alcance de la nueva emergencia económica o la declaración que ha hecho el gobierno Duque ayer con la emergencia económica. Se trata no solamente de considerar, por supuesto, las condiciones de mejoramiento al comercio, de reactivación de la economía a nivel local, de el regreso de poblaciones de mano de obra no calificada en construcción para encontrar qué tipo de salida hemos tenido. Se trata además de considerar en el fondo si este tipo de soluciones está compensando los ingresos a los que tienen mayor desventaja social. Es muy significativo el tipo de respuesta que le pueda dar el Estado a condiciones como las que hoy tenemos. El tipo de gobierno que hemos ido formando a lo largo de los años. Y naturalmente las políticas de respuesta, las salidas y el tipo de soluciones que se ha planteado frente al tema del empleo sigue siendo improvisado. Siguen siendo improvisadas las políticas de compensación al problema del empleo. Por una sencilla razón. El indicador de subempleo en Colombia, la economía informal, la economía de la calle, la economía del comercio menor está siendo fuertemente rebatida y fuertemente vulnerada bajo estas condiciones. Las medidas de compensación por salario parcial apenas son un paliativo remedialmente limitado frente a las condiciones que tienen muchas familias. Y esto en las ciudades principales.
¿Qué decir de aquellas ciudades en donde los márgenes de ingreso se encuentran en condiciones mucho más difíciles? De modo que esta emergencia económica es declarada a favor de quién, en favor de qué tipo de intereses. Ahora, aquí no se trata naturalmente de fijar sobre estas condiciones novedosas de la emergencia económica una teoría de la sospecha. Para nada, desde luego. Pero es importante considerar cuántos trabajadores se pueden beneficiar de este tipo de medidas. Y aquí tenemos que hablar de nuevo de la ocupación de los trabajos informales. Este era un escenario o el tipo de escenarios que se contemplaban a principios de año, valorando las condiciones anuales después del 2014 para el tipo de escenario que podría tener la deuda y la deuda pública en Colombia. Ese comportamiento que podemos ver naturalmente en términos de reducción de la deuda se veía precisado mediante una perspectiva bastante optimista, como ustedes lo pueden observar. Sin embargo, naturalmente que en todos los países del mundo hoy la deuda pública se encuentra disparada. Adquirir deuda y compromisos económicos con las entidades internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial. Los empréstitos son importantes, pero ¿en qué medida? ¿A quién van a beneficiar? ¿Cuáles son las condiciones de contraprestación? ¿Cuáles son los intereses? En cierto modo, todos los países, desde luego, están bajo el umbral de la deuda pública. El punto importante aquí o la consideración importante es bajo qué compromisos se adquieren estos empréstitos. Y una de las razones más críticas tal vez en el inmediato presente va a ser los pasos que se están dando hacia las reformas pensionales. Casi que parece ineludible que ese progresivo deterioro de las condiciones de jubilación y de pensión de una alta población de la sociedad colombiana se van a encontrar ahora en serias dificultades. El sistema de transferencias por recursos también destinado a las regiones, destinadas a las ciudades principales y a las ciudades intermedias. Las regalías. Este sistema va a ser evaluado desde luego y se ha evaluado también que en esta crisis, bajo las condiciones que hoy tenemos, ya se preanuncian serios tropiezos en el manejo de estas transferencias. De hecho, la cadena de intermediación con respecto a la compra de medios fundamentales sanitarios, de recursos sanitarios, se ha visto intervenida por cadenas de corrupción. Los mismos mecanismos de corrupción municipal, local, regional, se han acentuado de nuevo, tanto que la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación han hecho serios pronunciamientos con respecto a esto. De tal manera que el tema de transferencia de recursos en condiciones como las que hoy tenemos se puede convertir en digamos, en una bomba de tiempo reversible porque va a golpear también los intereses de las gentes que realmente los necesitan. De hecho, la industria local, en términos de la oferta que puede hacer en el campo de manufacturas, en el campo de confecciones, en el campo de calzado, particularmente bajo estas condiciones de pandemia, ya lo han hecho ver otros analistas, como por ejemplo en algún momento la industria nacional, particularmente la industria de confecciones, se tomó la tarea para elaborar los tapabocas en forma continua. Sin embargo, en poco tiempo el mercado ha estado inundado de productos del exterior, particularmente de China. De modo que hay un represamiento de cantidad de tapabocas en los industriales, mayores y menores, en las amas de casa que corrieron para endeudarse y adquirir compromisos y poder confeccionar estas prendas de sanidad. Sin embargo, desde luego, este tipo de políticas lo que pone de manifiesto es una seria improvisación. Van a haber ajustes tributarios, obviamente. En todos los países, los sistemas tributarios van a tener un reajuste. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles van a ser las condiciones de imposición, de impuestos, los nuevos impuestos que se van a gravar?
Hoy los colombianos en su mayoría, una mayoría de la población se encuentra endeudada. Pero ¿cuáles son las condiciones de pago de esa deuda? Hoy se advierte que todo colombiano tiene derecho a tener agua en sus hogares, los servicios públicos básicos. Sin embargo, las empresas públicas no van a condonar esas deudas. Esas deudas siguen ahí acumulándose en el tiempo. ¿Cuándo el ciudadano común, cuándo el obrero, el trabajador común va a poder pagar y cancelar ya el acumulado de esas deudas? Entonces las condiciones empeoran de acuerdo a las regiones con bajos ingresos. La gente necesita salir. Desde luego, hay quejas y manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. En Colombia, pues las expresiones de insatisfacción son evidentes. Regiones como el Chocó, el Pacífico, el Cauca, Cali, Nariño, en fin, todas las ciudades se encuentran en manifestaciones cada vez mucho más beligerantes por parte de la gente. Y por supuesto que se tiene razón en ello. Los países que más van a sufrir severamente son aquellos que han tenido un modelo de seguridad social mucho más desajustado. Francia, Alemania o Europa se han podido dar el lujo de poder ofrecer unas garantías mínimas de ingreso mínimo básico. Pero el caso de América Latina, el caso de África o el caso de Asia, India, es un caso muy diferente. Entonces se requiere mejorar los modelos de seguridad social. Esta crisis debería contribuir a la mejora de los modelos de seguridad social. También va a tener un papel fundamental, desde luego, el Banco Central. Y esto relacionado con el tema de deuda pública. Naturalmente que aquí tenemos que insistir de nuevo en que las regiones y los países difieren en los compromisos que adquieran de crédito, de préstamo con la banca internacional, con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial. Van a venir olas especulativas, la función de los mercados, desde luego, la competencia de los mercados. Y esto no solamente en el entorno local, sino en el entorno global. Entonces aquí tiene que haber una reciprocidad en las tasas de interés por la deuda. Es decir, el acumulado de la deuda que adquiera un país no puede ser posteriormente trasladado a los ciudadanos. No es la empresa la que debe pagar este tipo de créditos que se está adquiriendo ahora por parte del Estado. No es el empresario común, el empresario normal, no es el trabajador corriente el que luego tendría que costear de alguna manera este tipo de préstamos. El sistema y el papel de los bancos centrales aquí es muy importante. ¿Cómo se adquiere la deuda y bajo qué condiciones? Deuda pública, estamos hablando de deuda pública, estamos hablando de cómo un gobierno y cómo el Estado adquiere compromisos con la banca internacional, con los fondos internacionales. Ya en el caso de Colombia le ha pedido al Fondo Monetario Internacional un préstamo por 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de dólares. Y esto tiene sus efectos, por supuesto. Entonces, se requiere ante todo una política de solidaridad regional y global. ¿Cómo convencer a las economías desarrolladas? Desde luego que hay un riesgo de las democracias. Y hay un riesgo porque las reuniones a puerta cerrada de consejeros económicos se van a dar y porque las decisiones de política se van a hacer de espaldas a las personas, al ciudadano común, al ciudadano corriente. Lo que se requiere, por el contrario, es mayor transparencia. O como lo dice Elster en alguno de sus libros, hay mecanismos para atar también las manos, en este caso particularmente, de los expertos económicos. El debate tiene que ser político, tiene que ser público y tiene que hacerse con un buen nivel. Entonces el dilema, el tema de deuda pública básicamente se reduce a lo siguiente. La deuda pública, o sea, los mecanismos adquiridos por el gobierno para poder salvar las condiciones que hoy tenemos, las formas paliativas de solución a problemas temporales como el que estamos viviendo en este momento, llevan consigo naturalmente también el hecho de que estas formas de compromiso no van a resolver los problemas estructurales, no van a resolver todos los problemas. Se necesita, por lo tanto, un debate público,
un debate abierto, un debate transparente, un debate donde se den mejores niveles de deliberación, es decir, un debate en donde los compromisos que ahora está asumiendo el gobierno, las decisiones de política y los diseños de política implementados la emergencia económica sean debatidos en términos generales. Esto se requiere con urgencia, es decir, se requiere con urgencia el papel de nuevo de la sociedad civil, el papel fundamental del ciudadano, interviniendo, planteando, argumentando. Las políticas de decisión del gobierno no pueden ser políticas arbitrarias, deben ser tomadas en el consenso también deliberativo de política pública y de discusión abierta con los ciudadanos. No podemos dejar que los expertos de la economía tomen las decisiones. Los ciudadanos tienen papel importante y tenemos que deliberar y tenemos que controvertir y debemos intervenir en la agenda pública. Bueno, buenas tardes. Esto era lo que quería compartir con ustedes.